Buenas tardes, apreciada y magnífica rectora, amiga doctora Lidia Ruth Zamora, apreciados amigos y amigas del patronato de la UPOLI, autoridades institucionales y gremiales, miembros de la comunidad universitaria, docentes, administrativos, estudiantes, apreciados invitados especiales del cuerpo diplomático y de diferentes instituciones, apreciado amigo viceministro primero del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, doctor José Ramón Saborido Loidi, gracias por honrarnos con su presencia, que mañana estará dictando la lección inaugural en la Universidad Nacional Agraria a las 11 de la mañana, y me permito aprovechar el espacio para hacer el comercial e invitarles. Gracias también a los que están viendo esta lección en el auditorio Rubén Darío y a los que lo están viendo de forma virtual. En primer lugar, quiero agradecer por el privilegio y el honor que me dan de poder compartir con ustedes reflexiones sobre las tendencias y desafíos de la educación superior en Nicaragua. Doy gracias a Dios y a ustedes y al patronato y a la apreciada rectora por darme ese gran honor de estar aquí con ustedes esta tarde en mi carácter de académico y en mi carácter de funcionario de Nicaragua para abordar este tema. Y es importante, al estar iniciando el año académico 2016, poder reflexionar por qué y para qué la universidad en términos integrales. Lógicamente la Universidad Politécnica sirviendo a la comunidad y además con esa larga trayectoria de trabajo estrechamente con la comunidad y por la comunidad y los esfuerzos que han venido realizándose en Nicaragua por la Convención Bautista, realmente reafirman pues, de que la universidad no existe para la universidad, sino porque tiene un papel importante que jugar de cara a los retos y desafíos de la sociedad. Desde ese punto de vista, Nicaragua como país y cada institución no es un punto aislado de este planeta Tierra y de la sociedad en términos globales. Por tanto, me permitiré hacer algunas reflexiones sobre la realidad global que es también parte de nuestra realidad, los desafíos globales que son parte de nuestros desafíos, y en ese contexto, por supuesto, los desafíos nacionales y los desafíos propios que como universidad tenemos y como educación superior tenemos para poder contribuir a la transformación de la sociedad. A nivel global, y siendo muy resumido, todos sabemos que tenemos una población que ha crecido de allá en 1800, teníamos alrededor de 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Actualmente tenemos más de 7.400 millones de habitantes del planeta Tierra. Sin embargo, este crecimiento también está marcado por extraordinarios niveles de inequidad e injusticia que prevalecen en el mundo todavía y que las universidades estamos obligados a contribuir a revertir en positivo. De esos 7.400 millones se ha venido haciendo esfuerzos por reducir la pobreza que ha tenido envuelta a millones de habitantes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y de la reducción que se ha tenido, todavía según cifras de la CEPAL tenemos casi 800 millones de habitantes del planeta Tierra en condiciones de pobreza. O sea, alrededor, un poco más del 10% de la población total en condiciones de pobreza. Y si tomamos en cuenta lo que era la realidad iniciando el tercer milenio, los datos oficiales que se presentaban era que teníamos alrededor de 1.200 millones de habitantes del planeta Tierra sobreviviendo con el equivalente a $1 diario y más de 2.800 millones de habitantes del planeta Tierra sobreviviendo con el equivalente a $2 diarios, que son los referentes que se tienen. Eso indudablemente es algo inaceptable, pero además de eso tenemos una realidad que está vinculada al tema educativo en su máxima expresión. A pesar del desarrollo exuberante de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, todavía a esta fecha tenemos, según también datos de la CEPAL, casi 800 millones de habitantes del planeta Tierra, adultos que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir y por tanto son analfabetas. Y hago un paréntesis. Son analfabetas no significa que no tengan una extraordinaria caudal de saberes y conocimientos. Mucha gente humilde, talentosa, no estudió porque no tuvo la oportunidad. Sin embargo, ese caudal de conocimientos y saberes es parte de los retos que tiene la educación superior para combinar la ciencia, la tecnología y los saberes en función del desarrollo con identidad y con rostro humano. Es importante destacar eso, pero por otra parte, también de esos habitantes del planeta Tierra tenemos, según datos de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, casi 1.000 millones de habitantes del planeta Tierra que no tienen satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, o sea, casi 1.000 millones de personas subnutridas.
Lógicamente que el tema de la nutrición tiene los dos componentes. Las personas que por una limitación de recursos, pobreza o extrema pobreza, no tienen los suficientes recursos para adquirir los alimentos básicos en la ingesta calórica y proteica necesaria, y aquellas personas que aún teniendo los recursos suficientes, tienen una nutrición inadecuada por casualmente hábitos en la dirección incorrecta y por las tendencias inadecuadas que se ha tenido. Los dos son problemas para la salud, los dos son problemas para el desarrollo y los dos son problemas para la sociedad. Indudablemente tenemos un reto diferente, y principalmente con aquellas personas que por condiciones de pobreza, extrema pobreza y marginación no tienen acceso a alimentos en la cantidad, en la calidad y en la distribución adecuada. Este mundo tiene una inequidad absoluta y total. Se considera que el 1% de la población más rica del mundo tiene una cantidad de riqueza equivalente al 99% restante de la población. 1% versus el 99%. Y si lo vemos en términos absolutos, las 62 personas con más caudal acumulado en el mundo tienen riqueza equivalente a los 3.500 personas más pobres del mundo, 3.500 millones de personas más pobres del mundo. 62 personas con un capital equivalente a 3.500 millones de habitantes del planeta Tierra. O sea, como podemos ver, eso es una realidad simplemente inaceptable. Solamente en Latinoamérica y el Caribe, y referido a los niños y niñas, tenemos, según últimos datos del 2016, 69 millones de niños y niñas en condiciones de pobreza y 27 millones en condiciones de pobreza extrema. Lógicamente que en el mundo tenemos millones de niños y niñas, también jóvenes y adultos, que mueren por causas prevenibles. Entonces, se contrasta la reducción de las enfermedades infectocontagiosas, la mortalidad y morbilidad, con los temas de injusticia e inequidad que prevalecen en el mundo. A eso tenemos que agregarle otros componentes que realmente tienen el mundo y que también son un desafío no solo científico, tecnológico, económico y social, sino también de valores. En el mundo, a pesar de que la Guerra Fría pasó a la historia, tenemos en el tiempo presente guerras y conflictos bélicos con violencia tradicional y con nuevas expresiones de la violencia en el mundo. Eso realmente lo vemos y lo sentimos realmente inaceptable. Y por eso es que casualmente la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños dijo: tenemos que promover que América Latina y el Caribe sea una zona de paz, porque es inaceptable aquella violencia que, argumentando la democracia o muchas veces argumentando la defensa de los derechos humanos, destruye culturas, destruye sociedades, produce muerte, mutilación, hambre, desesperanza, angustia y tristeza para millones en el mundo, y que ahora incluso ha incrementado, ya no solamente por razones de pobreza, sino también por razones de seguridad, a millones que están migrando hacia otros países, que pasa a ser también un problema para los países, pero también para el desarraigo familiar. Esa realidad también se contrasta, esas guerras tradicionales, con las nuevas formas de guerra. ¿Quién se iba a imaginar México, por ejemplo, con las calles transitando con armas de guerra pesada para una guerra no convencional, pero que ya es común? Es la guerra contra el narcotráfico. O lo que tenemos en algunos países de la región, y que gracias a Dios no tenemos en Nicaragua por esa historia, ese modelo de trabajo, lo que sucede en Honduras, El Salvador y Guatemala, por ejemplo, donde las maras tienen un efecto terrible desde el punto de vista de la violencia, la desesperanza y la destrucción que también genera a la vida misma, a la familia y a la sociedad. Son nuevas expresiones de violencia, y lógicamente a todas las otras formas de violencia. Afortunadamente también avanzan construcción de paz. Por ejemplo, y aprovechando la presencia de nuestro amigo viceministro y también de nuestra apreciada representante de la Embajada de Cuba, destacar el esfuerzo de paz que, por ejemplo, se hace para finalizar con esa larga y sangrienta guerra de Colombia, ¿verdad?, entre unir la FARC y el gobierno que sea, para poder realmente avanzar hacia nuevos desafíos que ya no sean la de la confrontación, sino la lucha contra el hambre, la pobreza, etc. Y qué bueno pues que Cuba sea el escenario, el centro donde se desarrollen esos esfuerzos por llevar paz. Entonces es importante también destacar que hay grandes desafíos y hay también avances. Pero lógicamente que entonces las universidades, ¿qué tenemos que ver con estos aspectos que tienen que ver con distribución inequitativa completamente de la riqueza, que
tienen que ver las universidades con estos aspectos que generan violencia tradicional y no tradicional, incluyendo la violencia doméstica, la violencia familiar en muchos de los casos. Lógicamente, las universidades tenemos un extraordinario papel que jugar, no solamente para desarrollar cada vez con más calidad y pertinencia los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que permitan aprovechar los desafíos y potenciar las oportunidades, sino también para enfrentar con un fortalecimiento de valores esos aspectos que destruyen a la propia sociedad. Y a eso también, en términos globales, hay que agregarle los aspectos que tienen que ver con el clima. Ya el cambio climático era hasta hace unos años un tema extraño, que era fundamentalmente un tema de académicos, científicos y hasta locos se consideraba. Sin embargo, en las actuales circunstancias, el cambio climático, todos somos testigos y somos víctimas del cambio climático que se vive, del aumento creciente de las temperaturas por el inadecuado uso que hemos hecho de los recursos naturales y de nuestro hábitat, el planeta Tierra. Y donde hay grandes discusiones, porque lógicamente que también los llamados países industrializados, que son países desarrollados, también han tenido una desarrollada contribución a la generación de gases de efecto invernadero, para que hoy tenemos una situación crítica, y nuestros países que todavía preservan importantes áreas de recursos naturales y recursos forestales que generan oxígeno, son las principales víctimas para poder realmente también tener esos efectos del cambio climático que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y que dificultan la lucha contra la pobreza, la extrema pobreza y la marginación. El cambio climático es una realidad que está teniendo efectos múltiples y no voy a enumerarlos acá, y que muchos de ellos simplemente son proyecciones. No tenemos idea realmente concreta hacia dónde puede direccionarse en términos de enfermedades, en términos del comportamiento humano, plagas, etcétera, para los seres humanos, las plantas y los animales, que al final inciden los animales y el propio ambiente. ¿Cómo va a influir este incremento más acelerado de lo que inicialmente se proyectó de la temperatura, y a eso sumado la variabilidad climática, que ahora no tenemos certeza si llueve o no llueve? Incluso los avances científicos no logran todavía permitir tener la suficiente certeza para decir va a llover o no va a llover. Nosotros como país tenemos la esperanza que el fenómeno del Niño en el año 2016 no sea tan severo, que este niño no sea tan malcriado, efectivamente, y que no nos afecte tanto, pero realmente tenemos una inmensa variabilidad. Y no me voy a referir a otros aspectos que están vinculados específicamente a los fenómenos naturales, lógicamente como temblores o terremotos, que Nicaragua también ha sido desafortunadamente testigo con la propia destrucción de la capital en 1931 y en 1972, y todos los otros aspectos, huracanes, erupciones volcánicas que ahora se activan. Dios quiera que no sea en mayor escala, como el volcán Momotombo, que después de más de 100 años de estar inactivo, nuevamente se activa. Pero la vida así es. Tenemos los dos aspectos. Esos volcanes han generado las tierras fértiles de Occidente, ¿verdad? Pero también generan energía geotérmica, pero pueden también generar destrucción y muerte. Esperemos que no sea el caso. Y lógicamente que en ese sentido, para lo que se trata de fenómenos naturales, y no me refiero al cambio climático, como los temblores, como las erupciones volcánicas, como los huracanes, lo que podemos hacer es estar mejor preparados. Y por eso es que mañana, entre otras cosas, hay un simulacro a las 10 de la mañana, y por eso es que pasamos la lección inaugural de la 1 de las 10 a las 11, ¿verdad? Casualmente para que podamos participar, porque algunas veces también, y esto es una labor educativa, cuando todo está bien, muchas veces decimos, no, eso yo estoy ocupado, o yo no tengo interés. Pero si sucediera, Dios quiera que no, un hecho real, ahí no valdría ningún tipo de ocupación. Entonces, lo único que podemos hacer es estar mejor preparados, y ahí también las instituciones educativas y la educación superior tenemos un gran reto. Pero bueno, eso es desde el punto de vista social, y también tenemos vinculado a eso incluso qué pasa con el tema de las enfermedades. Es cierto que hemos logrado avanzar en la lucha para prevenir mediante el desarrollo de vacunas de muchas enfermedades que causaban muertes en niños, niñas y adultos. Hemos avanzado también en eliminar enfermedades en países como el nuestro, como la malaria, la fiebre amarilla, que todavía hay algunos países pero que hemos eliminado nosotros, y también de animales. Pero por otra parte hay situación emergente. Nicaragua teníamos el dengue, Nicaragua estábamos luchando contra el chikungunya, y de repente apareció el Zika, ¿verdad?
Y entonces esos son los cambios que tiene y esa es la versatilidad que debe tener también los profesionales y los investigadores para poder enfrentar ese mundo cambiante. Ese mundo cambiante para poder adecuar y enfrentar los retos y también aprovechar las oportunidades. Pero desde el punto de vista también de la tecnología, hemos visto los aspectos sociales, hemos visto los aspectos económicos, pero también la tecnología tiene extraordinarios desafíos. Y desde ese punto de vista se considera que en el futuro van a estar regidos el desarrollo del equivalente a $1 diario y más de 2.800 millones de habitantes del planeta Tierra sobreviviendo con el equivalente a $2 diarios, que son los referentes que se tienen. Eso indudablemente es algo inaceptable, pero además de eso tenemos una realidad que está vinculada al tema educativo en su máxima expresión. A pesar del desarrollo exuberante de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, todavía a esta fecha tenemos, según también datos de la CEPAL, casi 800 millones de habitantes del planeta Tierra, adultos que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir y por tanto son analfabetas. Y hago un paréntesis. Son analfabetas no significa que no tengan una extraordinaria caudal de saberes y conocimientos. Mucha gente humilde, talentosa, no estudió porque no tuvo la oportunidad. Sin embargo, ese caudal de conocimientos y saberes es parte de los retos que tiene la educación superior para combinar la ciencia, la tecnología y los saberes en función del desarrollo con identidad y con rostro humano. Es importante destacar eso, pero por otra parte, también de esos habitantes del planeta Tierra tenemos, según datos de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, casi 1.000 millones de habitantes del planeta Tierra que no tienen satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, o sea, casi 1.000 millones de personas subnutridas. Lógicamente que el tema de la nutrición tiene los dos componentes. Las personas que por una limitación de recursos, pobreza o extrema pobreza, no tienen los suficientes recursos para adquirir los alimentos básicos en la ingesta calórica y proteica necesaria, y aquellas personas que aún teniendo los recursos suficientes, tienen una nutrición inadecuada por casualmente hábitos en la dirección incorrecta y por las tendencias inadecuadas que se han tenido. Los dos son problemas para la salud, los dos son problemas para el desarrollo y los dos son problemas para la sociedad. Indudablemente tenemos un reto diferente y principalmente con aquellas personas que por condiciones de pobreza, extrema pobreza y marginación no tienen acceso a alimentos en la cantidad, en la calidad y en la distribución adecuada. Este mundo tiene una inequidad absoluta y total. Se considera que el 1% de la población más rica del mundo tiene una cantidad de riqueza equivalente al 99% restante de la población. 1% versus el 99%. Y si lo vemos en términos absolutos, las 62 personas con más caudal acumulado en el mundo tienen riqueza equivalente a los 3.500 personas más pobres del mundo, 3.500 millones de personas más pobres del mundo. 62 personas con un capital equivalente a 3.500 millones de habitantes del planeta Tierra. O sea, como podemos ver, eso es una realidad simplemente inaceptable. Solamente en Latinoamérica y el Caribe, y referido a los niños y niñas, tenemos, según últimos datos del 2016, 69 millones de niños y niñas en condiciones de pobreza y 27 millones en condiciones de pobreza extrema. Lógicamente que en el mundo tenemos millones de niños y niñas, también jóvenes y adultos que mueren por causas prevenibles. Entonces, se contrasta la reducción de las enfermedades infectocontagiosas, la mortalidad y morbilidad, con los temas de injusticia e inequidad que prevalecen en el mundo. A eso tenemos que agregarle otros componentes que realmente tienen el mundo y que también son un desafío no solo científico, tecnológico, económico y social, sino también de valores. En el mundo, a pesar de que la Guerra Fría pasó a la historia, tenemos en el tiempo presente guerras y conflictos bélicos con violencia tradicional y con nuevas expresiones de la violencia en el mundo. Eso realmente lo vemos y lo sentimos realmente inaceptable. Y por eso es que casualmente la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños dijo: tenemos que promover que América Latina y el Caribe sea una zona de paz. Porque es inaceptable aquella violencia que, argumentando la democracia o muchas veces argumentando la defensa de los derechos humanos,
destruye culturas, destruye sociedades, produce muerte, mutilación, hambre, desesperanza, angustia y tristeza para millones en el mundo, y que ahora incluso ha incrementado, ya no solamente por razones de pobreza, sino también por razones de seguridad, a millones que están migrando hacia otros países, que pasa a ser también un problema para los países, pero también para el desarraigo familiar. Esa realidad también se contrasta, esas guerras tradicionales, con las nuevas formas de guerra. ¿Quién se iba a imaginar México, por ejemplo, con las calles transitando con armas de guerra pesada para una guerra no convencional, pero que ya es común? Es la guerra contra el narcotráfico. O lo que tenemos en algunos países de la región, y que gracias a Dios no tenemos en Nicaragua por esa historia, ese modelo de trabajo, lo que sucede en Honduras, El Salvador y Guatemala, por ejemplo, donde las maras tienen un efecto terrible desde el punto de vista de la violencia, la desesperanza y la destrucción que también genera a la vida misma, a la familia y a la sociedad. Son nuevas expresiones de violencia y lógicamente a todas las otras formas de violencia. Afortunadamente también avanzan construcción de paz. Por ejemplo, y aprovechando la presencia de nuestro amigo viceministro y también de nuestra apreciada representante de la Embajada de Cuba, destacar el esfuerzo de paz que, por ejemplo, se hace para finalizar con esa larga y sangrienta guerra de Colombia, ¿verdad?, entre unir la FARC y el gobierno que sea, para poder realmente avanzar hacia nuevos desafíos que ya no sean la de la confrontación, sino la lucha contra el hambre, la pobreza, etc. Y qué bueno pues que Cuba sea el escenario, el centro donde se desarrollen esos esfuerzos por llevar paz. Entonces es importante también destacar que hay grandes desafíos y hay también avances. Pero lógicamente que entonces las universidades, ¿qué tenemos que ver con estos aspectos que tienen que ver con distribución inequitativa completamente de la riqueza? ¿Qué tienen que ver las universidades con estos aspectos que generan violencia tradicional y no tradicional, incluyendo la violencia doméstica, la violencia familiar en muchos de los casos? Lógicamente las universidades tenemos un extraordinario papel que jugar, no solamente para desarrollar cada vez con más calidad y pertinencia los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que permitan aprovechar los desafíos y potenciar las oportunidades, sino también para enfrentar con un fortalecimiento de valores esos aspectos que destruyen a la propia sociedad. Y a eso también en términos globales hay que agregarle los aspectos que tienen que ver con el clima. Ya el cambio climático era hasta hace unos años un tema extraño, que era fundamentalmente un tema de académicos, científicos y hasta locos se consideraba. Sin embargo, en las actuales circunstancias, el cambio climático, todos somos testigos y somos víctimas del cambio climático que se vive, del aumento creciente de las temperaturas por el inadecuado uso que hemos hecho de los recursos naturales y de nuestro hábitat, el planeta Tierra. Y donde hay grandes discusiones, porque lógicamente que también los llamados países industrializados, que son países desarrollados, también han tenido una desarrollada contribución a la generación de gases de efecto invernadero, para que hoy tenemos una situación crítica, y nuestros países que todavía preservan importantes áreas de recursos naturales y recursos forestales que generan oxígeno, son las principales víctimas para poder realmente también tener esos efectos del cambio climático que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y que dificultan la lucha contra la pobreza, la extrema pobreza y la marginación. El cambio climático es una realidad que está teniendo efectos múltiples y no voy a enumerarlos acá, y que muchos de ellos simplemente son proyecciones. No tenemos idea realmente concreta hacia dónde puede direccionarse en términos de enfermedades, en términos del comportamiento humano, plagas, etcétera, para los seres humanos, las plantas y los animales, que al final inciden los animales y el propio ambiente. ¿Cómo va a influir este incremento más acelerado de lo que inicialmente se proyectó de la temperatura, y a eso sumado la variabilidad climática, que ahora no tenemos certeza si llueve o no llueve? Incluso los avances científicos no logran todavía permitir tener la suficiente certeza para decir va a llover o no va a llover. Nosotros como país tenemos la esperanza que el fenómeno del Niño en el año 2016 no sea tan severo, que este niño no sea tan malcriado, efectivamente, y que no nos afecte tanto, pero realmente tenemos una inmensa variabilidad. Y no me voy a referir a otros aspectos que están vinculados específicamente a los fenómenos naturales, lógicamente como
temblores o terremotos, que Nicaragua también ha sido desafortunadamente testigo con la propia destrucción de la capital en 1931 y en 1972 y todos los otros aspectos, huracanes, erupciones volcánicas que ahora se activan, Dios quiera que no sea en mayor escala, como el volcán Momotombo, que después de más de 100 años de estar inactivo, nuevamente se activa. Pero la vida así es. Tenemos los dos aspectos. Esos volcanes han generado las tierras fértiles de Occidente, ¿verdad? Pero también generan energía geotérmica, pero pueden también generar destrucción y muerte. Esperemos que no sea el caso. Y lógicamente que en ese sentido, para lo que se trata de fenómenos naturales, y no me refiero al cambio climático, como los temblores, como las erupciones volcánicas, como los huracanes, lo que podemos hacer es estar mejor preparados. Y por eso es que mañana, entre otras cosas, hay un simulacro a las 10 de la mañana, y por eso es que pasamos la lección inaugural de la 1 de las 10 a las 11, ¿verdad? Casualmente para que podamos participar, porque algunas veces también, y esto es una labor educativa, cuando todo está bien, muchas veces decimos, no, eso yo estoy ocupado, o yo no tengo interés, pero si sucediera, Dios quiera que no, un hecho real, ahí no valdría ningún tipo de ocupación. Entonces, lo único que podemos hacer es estar mejor preparados, y ahí también las instituciones educativas y la educación superior tenemos un gran reto. Pero bueno, eso es desde el punto de vista social, y también tenemos vinculado a eso incluso qué pasa con el tema de las enfermedades. Es cierto que hemos logrado avanzar en la lucha para prevenir mediante el desarrollo de vacunas de muchas enfermedades que causaban muertes en niños, niñas y adultos. Hemos avanzado también en eliminar enfermedades en países como el nuestro, como la malaria, la fiebre amarilla, que todavía hay algunos países pero que hemos eliminado nosotros, y también de animales, pero por otra parte hay situación emergente. Nicaragua teníamos el dengue, Nicaragua estábamos luchando contra el chikungunya y de repente apareció el Zika, ¿verdad? Y entonces esos son los cambios que tiene, y esa es la versatilidad que debe tener también los profesionales y los investigadores para poder enfrentar ese mundo cambiante para poder adecuar y enfrentar los retos y también aprovechar las oportunidades. Pero desde el punto de vista también de la tecnología, hemos visto los aspectos sociales, hemos visto los aspectos económicos, pero también la tecnología tiene extraordinarios desafíos. Y desde ese punto de vista se considera que en el futuro van a estar regidos el desarrollo de la sociedad por 4 grandes tecnologías: la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología y la cognotecnología. Lógicamente la nanotecnología, que es casualmente la nanotecnología y la biotecnología, la nanotecnología que tiene que ver con los átomos y la biotecnología que tiene que ver con las células, y que ambas se consideran como una especie de hardware de la vida. Y por otra parte está la cognotecnología que tiene que ver con las neuronas, y la infotecnología que tiene que ver con los bytes. Eso se considera más o menos como el software de la vida, ¿verdad? Y lógicamente que son aspectos vitales, los estudiemos o no los estudiamos, pero nos hemos dado cuenta que ahí están presentes. La vida en su expresión más pequeña, como es los átomos, y que ya tiene indudablemente un desarrollo de la ciencia y la tecnología, y que podemos nosotros no entrar al estudio, pero no podemos negarnos a tener los efectos, consecuencias, y también abrirnos, por supuesto, al conocimiento, la ciencia y la tecnología, en esa expresión más pequeña, donde ya se desarrollen incluso a nivel de átomos, a nivel de esa millonésima parte de un metro, porque es un nanómetro, esa expresión, o el 10 a la 9 metros, ¿verdad? Si fuera en términos de longitud, ahí podemos desarrollar una cantidad de alternativas para la energía, para la industria, para la salud, etcétera, una cantidad de opciones, como o las desarrollamos o podemos aplicarlas. Pero bueno, no voy a entrarme mucho en el tema de la nanotecnología, pero es un desafío que tenemos ahí. Y la otra es la biotecnología, donde realmente también el mundo entero, y Nicaragua sí ha tenido y está teniendo avances, incluyendo esta universidad, en el tema de la biotecnología, que tiene realmente su unidad fundamental en la célula. La nanotecnología en el átomo, la biotecnología en la célula. Casualmente es como la nanotecnología de la vida, la biotecnología, ¿verdad? Y que también tiene, digamos, expresión para el desarrollo de productos que pueden ayudar a combatir enfermedades o a prevenir enfermedades, que puede ayudar a mejorar la producción, la productividad, la calidad de nuestros productos, a prevenir los daños ambientales o a remediar los daños ambientales, pero también puede prevenir, rescatar la historia. Hay quienes, por ejemplo, están tratando en la India, mediante la biotecnología,
de rescatar especies que llaman la reencarnación, pero realmente no es la reencarnación, sino tomando prácticamente un fragmento a nivel molecular y poder generar vida, una vida partiendo de ese nivel micro. O realmente la clonación, ya también sabemos que es totalmente viable, así como no solamente por la oveja Dolly, sino también si alguien tiene una mascota y se le muere y la quiere mucho y tiene $50,000 disponibles, no creo que sea tan fácil por acá, para nosotros todavía, pues también puede dar a clonar porque esa mascota y se lo... Incluso en términos técnicos seguramente ya existe prácticamente la capacidad de clonar a cualquier ser vivo, incluyendo al ser humano, pero hay un conflicto ético también que hay que abordar desde esa perspectiva, porque no solamente el ser humano es un producto de su genética, de su composición, pero es también un producto de su entorno familiar y social. Entonces no es exactamente una reproducción en términos de conocimiento y valores, aunque fuera en términos físicos, genéticos similar. Pero la tecnología, la biotecnología ya tiene esa herramienta. O lógicamente los productos transgénicos, que en Nicaragua no existe, todavía legalmente no pueden ser introducidos, pero sin duda alguna que consumimos alimentos transgénicos porque parte de los productos elaborados que vienen de maíz o de soya, etcétera, seguramente son productos transgénicos y no es cierto que tenemos la capacidad para poder identificar esos productos. Entonces es cierto que se habla y hay una controversia en el mundo sobre el tema de los riesgos que puede tener y que por tanto no hay que producirlo porque podría generar dependencia a las grandes empresas como la Monsanto, etcétera, o generar el medio ambiente, pero sin duda alguna ya lo estamos consumiendo de una u otra manera. Pero ya ahora ni siquiera estamos ya en el nivel de los transgénicos, porque ahora el tema de los sigénicos, ¿verdad?, que no se habla todavía, pero también es otra expresión y que no voy a entrar ahorita a, por supuesto, profundizar. Pero quiero decir, nosotros todavía no hemos hecho una discusión de fondo de los transgénicos, pero ya ahora es los sigénicos, ¿verdad? Entonces vamos a estar discutiendo una tecnología cuando ya estemos con otra. Pero bueno, hay un reto enorme y hay una oportunidad enorme de la tecnología. Otra vez, las universidades estamos obligados a potenciar la tecnología y el conocimiento en función de propósitos legítimos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y sobre todo desde el punto de vista humano, porque puede ser usada la tecnología para bien o puede ser usada también para mal. Nuestra labor es que sea utilizada para bien y poder revertir aquellos aspectos sociales y de injusticia a los cuales hacía referencia al inicio, entre otras cosas. Lógicamente, dentro de la infotecnología, ahí hay, o la tecnología de la informática, como le queramos llamar, hay toda una visión, un crecimiento extraordinario. Hace muy poco tiempo, los menos jóvenes o los que usamos un tinte de menos calidad, ¿verdad?, nuestro cabello, lógicamente sabemos que hace muy poco tiempo no existía la computadora personal. Incluso las primeras computadoras que llegaron al país, y en el caso de la universidad, eran unas tarjetas que uno tendría que aprenderse unos códigos muy complicados y eran de 1 kilobyte, no más, y no eran reusables. Luego vinieron los discos de 8 1/4, y luego vinieron los discos de 3 1/4 y de un kilobyte, y luego de 1.4 megabytes, y ahora resulta que uno puede comprar en una pequeña memoria 120, 128 gigabytes, así. Entonces, mientras antes uno tendría que tener la computadora en un cuarto especial, encenderla la noche anterior para usar el día siguiente, tener una capacidad limitada, ahora realmente es en los propios celulares que hay, muchos tienen una capacidad superior, y ya no digamos, o cualquier otro dispositivo como computadoras portátiles, como tablets, etcétera, una capacidad prácticamente muy superior a la que nosotros mismos regularmente necesitamos. Entonces pasamos de una realidad a otra que está aquí en un tiempo muy corto. La otra cosa en términos de las comunicaciones, también una evolución increíble. Pasamos de querer tener teléfonos fijos en nuestras casas porque teníamos que ir a las oficinas de Telcor a llamar al otro que tenía teléfono fijo, le habíamos dicho que llegara y entonces resultaba que alguien estaba ahí metiendo cables por aquí, metiendo cables por allá y llamando al otro municipio, ¿verdad? O con aquellos teléfonos de CRAN para poder llamarlo. La aspiración era tener un teléfono en casa.
No llegó el teléfono en casa y llegó el celular. ¿Ah? Y llegó el celular, que primero eran unos teléfonos muy pesados y donde realmente a cualquiera al que llamaba, el que recibía llamada pagaba, pesaban mucho, eran una arma de defensa también. Entonces, y luego evolucionaron a unos aparatos mucho más completos. ¿Y qué pasó? Ahora una gran cantidad de la gente no tuvo nunca teléfono fijo y ahora, como digo, anda en el avión, el que tiene avión privado, en el carro, en la ruta, en la bicicleta, en el macho, en la mula, anda con su teléfono celular y anda comunicándose para todo. Y como les digo, así como puede activar un equipo computarizado, así como puede activar un sistema de riego, yo lo digo también, hasta puede arreglar las vacas, porque yo soy del campo, ¿eh? Puede hasta arreglar las vacas porque si anda mal de la garganta, hace una grabación y lo pone y ya las vacas caminan, ¿eh? Entonces hay un crecimiento exuberante. Pero también eso genera grandes oportunidades, porque ahora puede tener información, pero también hay una nueva forma de dependencia. Y ahí tenemos otra labor, las universidades también. Porque ahora el padre y la madre, que sobre todo que estén en condiciones de pobreza, se encuentra en la dicotomía. ¿Qué hago? El niño y la niña está llorando porque no tiene comida, pero también está llorando porque no tiene la tarjeta prepago, ya no digamos pospago, pues verá, efectivamente. Entonces muchas veces o le doy para la comida o le doy para la tarjeta, y muchas veces opta por darle por la tarjeta con la esperanza de que se encuentre algún suculento almuerzo virtual, ¿no? Son realidades, pero también tiene tremenda. Ya ahora la basura no solamente es física, sino también, así como en las redes, hay valiosísima información, hay transmisión de valores, hay transmisión de conocimientos, hay transmisión de aspectos de fe. También hay cualquier cantidad de basura tecnológica, también hay cualquier transmisión de antivalores, también hay delitos cibernéticos que se desarrollan en el mundo y que ahora ya no solamente son físicos, sino que se pueden hacer a distancia. Es un tremendo peligro y también ya ahora para niños y niñas genera una tremenda adicción. Lógicamente que ahora los niños y niñas muchas veces no saben leer y escribir, pero saben usar el teléfono. No saben leer y escribir, pero saben usar la tablet. No saben leer y escribir, pero saben usar la computadora. Y muchas veces los menos chavalos como yo y algunos de ustedes, cuando tenemos algún problema con la computadora o el teléfono, entonces acudimos al niño o niña para que nos ayude. Es lo contrario, ¿verdad? Que antes el que era mayor era el que sabía, el que ilustraba. Ahora no, ahora tenemos que ir a ellos y ellos con tremenda destreza prácticamente nos ayudan a resolver un problema, ¿verdad? Esa es la realidad actual. Entonces dicen que los niños antes tenían el cordón umbilical, ahora es un cordón de computadora y luego serán inalámbricos, ¿verdad? Wi-Fi. Pero bueno, tenemos un reto muy grande, ¿verdad? Tenemos un reto muy grande. Eso genera tremendos problemas, tremendas oportunidades, pero también tremendos riesgos, ¿verdad? Tremendos riesgos. Ahora hay crimen ya no solo organizado, realmente, por los medios tradicionales, sino hay crimen organizado globalmente también. Hay aspectos de seguridad que tienen que ver con el ciberespacio. Entonces hay una cantidad de aspectos críticos que tienen que ver con la tecnología. Y muchas veces nosotros desde la educación no hemos evolucionado lo suficiente para potenciar esto, y sin embargo las otras cosas sí avanzan a un nivel mayor. Allí tenemos un reto y muchas veces nos estamos quedando atrás. Muchas veces nuestras clases siguen siendo como que no hubiera la tecnología, pero otros componentes sí avanzan. Y resulta que muchas veces los niños y niñas, jóvenes y adolescentes sienten una carga tremenda para ir a una clase porque tienen la presión de ir a conectarse a sus juegos, con sus amigos, etcétera, y muchas veces seriamente, pero también otros aspectos. Es un reto muy grande, lógicamente, que tenemos que aprender. O muchas veces se le dice, prohibido el uso del teléfono en el aula. Lógicamente que debe ser prohibido para cosas que no estén vinculadas al aula. El tema es cómo lograr que la computadora, la laptop o la tablet y el propio celular se utilice como una herramienta de aprendizaje, porque si no, lógicamente lo que logra es una distracción total y es un reto muy grande. Y en este sentido también tenemos un reto pedagógico y didáctico, porque hoy más que nunca el docente tiene que ser un facilitador, porque si antes debió haber sido, hoy con mayor razón, si de repente el docente está hablando acá y dice algo como una verdad absoluta, cualquiera agarra a Mr. Google o agarra una y le dice, espérese, que aquí dice otra cosa, explíqueme, ¿verdad? Entonces es un reto, por tanto hoy nadie puede ponerse de pie
decir o pretender que todo lo sabe, simplemente un facilitador, simplemente alguien que aprende también, digamos, dentro de un proceso interactivo con sus estudiantes, desde niños y niñas y por supuesto a nivel superior también. Pero bueno, entonces, pero ahora también para finalizar este comentario, la infotecnología, también ahora estamos, ya no solamente requerimos carreteras de ancho de banda mayor, ya aquí tenemos semanas pico, ¿verdad? Pues ya no solamente hay horas pico, porque lógicamente ha mejorado el nivel de vida y entonces hay más gente que tiene carros, entonces, pero las vías son las mismas, no es tan fácil cambiar las vías. Entonces ahora tenemos una vía saturada, entonces requerimos ampliar y hay calles que se están ampliando, pero ahora ya no solo hay que ampliar las calles donde pasan los vehículos, hay que ampliar el ancho de banda, ¿ah? Incluso recientemente Nicaragua ha inaugurado un proyecto con Corea del Sur y el BID para poder ampliar el ancho de banda en el país y que podamos tener acceso, pero acceso rápido, ¿verdad? Realmente, eso es importante. Por eso es que, para que podamos tener no solamente en los parques, en las casas, en los centros educativos, etcétera, acceso y acceso rápido. Entonces hay que ampliar las carreteras, pero hay que ampliar el ancho de banda de la tecnología también. Hay que tener satélite, pero no solamente para ver si ilumina o no, y no para tener acceso, sino hay que pasar de ser consumidores de la tecnología a productores de conocimiento. Eso no es fácil, es un extraordinario reto. O cómo adecuar esos conocimientos en función de nuestra propia realidad. Incluso ahora están desarrollándose ya los vehículos, ya hay vehículos de manejo automático, ¿verdad? Y Alemania plantea como reto que para el 2025 todos los vehículos que produzca Alemania ya no van a requerir conductores y por tanto no van a tener breques, no van a tener... Y eso tiene la ventaja que no toman... El Mr. Google que está ahí manejando no toma licor, por tanto no hay riesgo. No usa el celular. Y si es las damas no se andan pintando, ¿va? Y se van manejando, ¿va? Lógicamente, ¿va? Y lógicamente tienen una mirada más allá de la vista humana, porque tiene un mapa satelital que lo va guiando y sabe si hay una curva, si no hay una curva, si hay un niño o niña, tiene una percepción a nivel de nanosegundos, etc. Esa es la realidad con que nos enfrentamos. Esto que miramos hoy acá, probablemente nuestros bisabuelos o todos, si despertaran hoy, pensarían que están en cualquier lado, pero no, pero para nosotros ya se volvió normal, muchos de los aspectos tecnológicos. El tema es cómo potenciarlos en función del desarrollo y cómo la educación se adecua a esas realidades. Bueno, en este sentido, es importante, ya sabemos el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, pues, ¿verdad? Instagram y todo lo que está ahí. Hay un desarrollo. Solamente por minuto hay más de 200 millones de correos que circulan por todo el mundo. Y en Nicaragua, hablando de Nicaragua, tenemos un poco más de 6.2 millones de habitantes y ya tenemos más de 7 millones de teléfonos celulares, ¿verdad? Porque ¿quién tiene más de un teléfono? ¿Verdad? Esa es la realidad que tenemos. Ahora, ¿cómo la potenciamos? Bueno, finalizando este aspecto de las 4 tendencias tecnológicas, la conotecnología, que tiene que ver efectivamente con las neuronas. Se estima que el cerebro humano tiene entre 86 mil millones y 100 mil millones de neuronas. Es el órgano más complejo que no ha podido ser replicado. Sin embargo, la ciencia está trabajando ya no solo para producir robots, sino para introducirle aspectos de sentimientos a los robots, ¿ah? Y por eso es que al extremo, como países como Corea del Sur, ya están desarrollando el Parlamento coreano del Sur una ley de protección de los derechos humanos de los robots. Eso pudiera parecer absurdo, pero es realidad presente, ¿verdad? Y lógicamente que ahora, primero no teníamos, la comunicación era, ¿verdad?, por correo tradicional. El fax vino a revolucionar las comunicaciones. El fax generó una gran transformación de las comunicaciones. Pero también, digamos, ahora las comunicaciones también tienen el cerebro humano tiene ya no solo es la computadora, ya se han desarrollado los lentes donde realmente puede perfectamente a través del lente tenerse la información y decirle quién es. Uno pregunta quién es este señor que está ahí, que me parece que lo conozco, entonces ya le dice el doctor Oscar Castillo, y ya le dice la dirección, y ya le dice en qué trabaja, etc. Esa es la tecnología. Pero además ya se están desarrollando lentes de contacto con internet. O sea que alguien va a poder ver, no me acuerdo, el licenciado Sergio Denis García, ya le da todo el perfil, ¿verdad? Entonces, o viceversa. Esa es la realidad. Eso parece un mundo de fantasía, pero es la realidad. Es la realidad que vamos llegando a ella. Y las universidades no podemos ignorarla.
No es porque si no somos arrastrados por ella. Lógicamente que también eso lleva una evolución tecnológica. Imaginémonos que el genoma humano fuese secuenciado por primera vez en el año 2013. ¿Y saben cuánto costó la primera secuenciación del genoma humano? $1.000 millones. Y tardó 13 años. $1.000 millones la primera secuenciación. Y tardó 13 años. Ya para el año 2008, el costo bajó de 1.000 millones a 1 millón. Y ya no tardó 13 años, sino que tardó 2 meses. Y para el 2015, si alguien quería hacerse una secuencia de ADN, ya lo podía hacer por $1.000 y además lo podía hacer en 5 días. Y para el 2025 se proyecta que el costo será ya no de 1.000 millones, sino de $10, y que se va a poder hacer en 1 minuto una secuenciación del genoma humano. O sea, quiere decir que la tecnología también evoluciona y reduce precios y aumenta capacidades. Pero bueno, todo eso son grandes retos. ¿Qué tiene que ver eso con los retos y desafíos? Y el ingeniero Talavera no lo invitaron para que hablara de las tendencias y desafíos de la educación superior en Nicaragua. ¿Y qué tiene que ver con eso en Nicaragua? La pregunta es, no levanten la mano, ¿quiénes andan celular? ¿Ah? ¿Quiénes tienen acceso a internet? Etcétera, etcétera. Pues verá, para decir una cosa tan sencilla, o muchos productos que no los producimos, pero somos usuarios, o podemos tener riesgo también, ¿verdad? De esos aspectos. Incluso, digamos, toda la vida tiene sus ventajas y riesgos. Por ejemplo, si desarrollamos, como el desarrollo de la nanotecnología, cada átomo que puede ser basura va a ser materia prima para el desarrollo de alguna manera. Es importante. Y todo depende del propósito con que se use. Yo lo digo siempre, una piedra puede ser utilizada para edificar un templo, una escuela, un hospital, una casa, pero puede ser igual usada para matar. Entonces, una cosa tan sencilla como una piedra, que puede ser la materia prima para algo tan bueno y noble, puede ser usada para... Igual la tecnología. La tecnología puede ser utilizada para reducir brechas, para mejorar bienestar, para aumentar posibilidades, para acercar a la gente. También puede ser usada para alejar a la gente. Resulta que ahora también, a propósito, con la tecnología, los que están más cerca son los que están más lejos, ¿eh? Porque muchas veces uno encuentra alrededor de una mesa 4 personas, cada quien con su celular, físicamente cerca, pero sin ninguna interacción, pero con mucha interacción con alguien que puede estar en Europa, en España o en otro sitio. Entonces son las contradicciones de la vida. Ahora los de más cerca son los de, en términos humanos, muchas veces más lejos, ¿eh? Esas son las contradicciones. Pero bueno, hay que aprovechar la tecnología. Decía nuestro amigo Frei Beto, que estuvo en el Congreso, extraordinario Congreso, quien desarrolló la bomba atómica, es un académico de primer orden, pero se usó la bomba atómica que causó un desastre histórico en términos negativos en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, y era un académico. Entonces no basta tener la ciencia, la tecnología y el conocimiento si no se direcciona en para qué sociedad queremos esa ciencia, esa tecnología, ese conocimiento. Si no hacemos, como decía su santidad Juan Pablo II, ciencia con conciencia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la ciencia puede ser utilizada en sentido negativo. Pero bueno, en ese contexto hay algunos paradigmas que rigen y que debieran de regir la educación actual. Hay muchos, pues, y ustedes pueden tener otros. Yo aquí comparto uno porque realmente la ventaja es que como esta no es una clase regular, alguien no puede levantar la mano. Entonces, pero bueno, si quiere lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, la educación hoy más que nunca tiene que ser tiene que ser de gratificación y disfrute, pero muchas es de tormenta y angustia, ¿verdad? Es la realidad, ¿verdad? O sea, efectivamente el verdadero aprendizaje se logra si hay motivación y si hay convicción, si hay pasión. Yo les planteo siempre a los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria, cuando les visito en primer grado, ¿ustedes quieren ser buenos profesionales? ¿Quieren ser profesionales de éxito? Sí, todos. ¿Cuál es la primera condición? Que tengan un excelente profesor, que el aula esté climatizada, que tengan los mejores equipos. No, que su padre le dé mucho dinero, ninguna de esas. La primera e insustituible condición es que estén dispuestos a hacerlo. Si están dispuestos a hacerlo,
Y lógicamente tiene buenos profesores, buenos laboratorios, buen ambiente, sus padres les ayudan, todo el resto está bueno, pero todo el resto es absolutamente insuficiente si no tiene la convicción de poder aprender, de poder aplicar para ser instrumento y protagonista de transformación social. Igual, ¿cuál es la primera condición para ser un buen maestro? Tener un proyector multimedia de última generación, un cañón, o tener una pizarra inteligente, o tener un acceso a internet de banda ancha. Todo eso es importante, pero es insuficiente si no parte de que la primera y fundamental requisito para ser un buen educador es estar dispuesto a hacerlo. Es querer contribuir al logro del aprendizaje significativo para la persona, la familia, la sociedad y la vida. Y es por eso que nosotros tuvimos muchas veces maestros y maestras cuando no habían ni proyectores de láminas opacas, ni proyectores de acetato, cañones y mucho menos pizarras inteligentes, ni internet, ni nada de eso. Y tuvimos excelentes educadores y educadoras con pizza, ni siquiera antialérgica, no era ni pizarra, sino que era una pared pintada, y muchos de ellos fueron excelentes. No vamos a decir que todos, pero muchos de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál era lo que los caracterizaba? La voluntad de serlo. Lo mismo, si yo planteo que no doy una conferencia si no tengo el multimedia, algunas veces nos pasa, ¿no? No, es que si no el multimedia yo no puedo dar la conferencia. Y hay quienes hacen uso espectacular del multimedia, ¿verdad? Y hacen uso del PowerPoint, y hacen uso del Prezi, porque yo lo digo, ¿verdad? Como el PowerPoint, hay gente que tiene mucha destreza y muy buenas láminas y letra clara, o PowerPoint, o el Prezi, como digo, la bolita van y las bolitas vienen, ¿verdad? Con el Prezi. Pero otros simplemente hacemos un karaoke académico de mala calidad. ¿Ah? Así es, muchas veces utilizamos el proyector para consumir energía, para generar calor, para medio leer nosotros, y los que están ahí no leen nada. ¿Ah? O sea, muchas veces, no digo que siempre, hay quienes hacen uso, sería contradictorio que yo que esté aquí, presidente del CNU académico, es que se está pronunciando en contra de la tecnología. No, estoy a favor del uso adecuado de la tecnología. Insisto, ¿cuál es la razón fundamental? ¿Cuál es la condición fundamental para ser un buen docente? Estar dispuesto a hacerlo. Y si está dispuesto a hacerlo, va a aprovechar al máximo el multimedia, y si no el papelógrafo, y si no va a buscar alguna manera. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Efectivamente. Bueno, entonces hay que hacer la educación atractiva. No es fácil, todo esto es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. ¿Cómo lograr una educación interactiva? Muchos hablamos, ¿verdad?, en la universidad y en la educación de pasar a una educación conductivista a una educación constructivista, ¿verdad? Ustedes recordarán, hicimos cuantos talleres, diplomados, especialidades, y muchas veces no evolucionamos. Seguimos estando en la educación conductivista. Quiere decir que hacíamos buenos talleres, pero muchas veces la clase igual. ¿Ah? Ya ahora ya no hablamos tanto del conductivismo y del constructivismo, ahora hablamos de un currículum con enfoque de competencias. ¿Ah? Está bien, perfecto, ¿no? Qué bueno, pero también hay un libro que dice competencia y qué. Si no tenemos un adecuado enfoque, ¿verdad?, en las competencias, está bueno, en las competencias, ya no basta tener un cúmulo de conocimientos si no se saben aplicar, porque también eso sucede. Muchas veces los estudiantes y profesionales tienen muchos conocimientos, pero serias dificultades para aplicarlos, para sistematizarlos, para integrarlos, para ponerlo en práctica ante una situación concreta, ante una realidad concreta, social o científica. Entonces, lógicamente que es importante desde esa perspectiva cómo poder integrar, pues digamos, eso. Otra vez pasa a ser vital el papel, digamos, del docente. Entonces, amigos y amigas de la UPOLI y de todas las universidades, ¿podemos ser buenos estudiantes y buenos docentes? Segurísimo que sí. Seguramente ya lo son, ¿no? Seguro que ya lo son. Excelentes estudiantes y excelentes académicos. ¿Podemos ser mejores? Voy a decir, ¿verdad? No voy a ser bueno. ¿Podemos ser mejores? Sí. Ah, bueno, pero es que para ser mejores me tienen que poner esto y esto. No, está bien, sí se puede, pero podemos ser mejor con lo que tenemos siempre. Yo les explico, les digo siempre lo que un apreciado colega que estábamos licitando un puesto de la universidad y aplicó allí, era propio de la universidad. Me dice, ingeniero, yo con el mayor gusto, yo estoy dispuesto a aportar a todo esto. Nada más que solamente dos condiciones le pongo. Uno, que me cambie todo ese personal. Y dos, que me dé tanto de presupuesto.
Ah, bueno, digo, excelente, pues entonces se equivocó de universidad. Porque en esta universidad, con esta gentecita que tenemos aquí, ¿verdad? Y con estos realitos pocos que tenemos acá, ¿verdad? A partir de eso vamos a hacer más y vamos a buscar el resto, ¿verdad? No es que no necesitemos cambiarlo, pero entonces, no se trata de eso. Es importante. Ahora, lógicamente que aquí es importante también cada vez tratar, no es fácil en un grupo de 20, 30 o 50 hacer una educación individualizada, pero por lo menos debemos de hacer un esfuerzo de hacer una comprensión individualizada, porque cada ser humano es diferente. Y no se trata de ser bueno o malo, pueden ser todos buenos, pero somos diferentes. Tenemos una composición genética diferente, tenemos un background diferente, tenemos un entorno social diferente, tenemos debilidades y potencialidades diferentes. Hay que aprovecharlas. Casualmente, si no fuera la diversidad, probablemente a todos nos hubiera dado alguno de los males y ya nos hubiéramos arrasado. Como la diversidad, siempre y cuando debe ser direccionada correctamente, es una fortaleza. Y entonces tenemos que comprenderlo. Incluso algunas veces uno no comprende el comportamiento de un niño, niña o joven, y cuando ya interioriza, se da cuenta que realmente tiene una cantidad tremenda de problemas en su historia de vida, que dice, aún antes este joven está aquí, y entonces uno tiene que volcarse a ayudarle. Lógicamente que también ahí hay otro aspecto importante que yo siempre lo menciono, porque mi creatividad no es tan grande para poder siempre hablar cosas diferentes, pero yo siempre digo, uno dice, no todos sabemos yo lo digo siempre, no todos sabemos de salud, pero todos sabemos de enfermedades, ¿verdad? Porque todos nos hagan, ¿verdad? Entonces digo, si usted va donde un médico, ¿usted considera que el médico es bueno si usted va sano y sale sano? Ese médico es tremendo, todos los sanos que llegan salen sanos, ¿ah? No, usted considera que el médico es bueno si entre mayor es la dificultad, si no le cura, que por lo menos le ayude a aliviar el dolor, ¿ah? Pero uno dice, no, que yo soy buen maestro porque todos mis estudiantes son excelentes, ¿ah? Todos mis estudiantes son excelentes. Entonces, lógicamente, es una aspiración legítima, pero se trata que entre mayor sea el nivel de dificultad y yo logro ayudarle a levantar, logro ayudarle, no es que lo voy a hacer, el mérito es mayor, igual que un médico, si tiene una dificultad más grande y le ayuda a uno a superarla. Aquí les cuento una situación. A propósito, creo que los profesores de inglés que estuvieron escucharon, ¿no? De la Poli, el ejemplo que se hizo, más bien el ejercicio que se hizo seleccionando a los 90 mejores estudiantes, ¿verdad?, de un colegio y a los 3 mejores profesores, nada más que le dieron 2 condiciones. Le dieron a los estudiantes, ustedes la condición es que no le digan a nadie porque no queremos que el resto se pongan incómodos. Ustedes van a estar, ustedes son los mejores, 90, en 3 grupos diferentes. Y ustedes son los mejores profesores, no queremos que le digan a nadie. Entonces, un mejor profesor con cada grupo. Al cabo de un año, los muchachos habían crecido un 20% su cociente intelectual y tienen un rendimiento mucho más alto y un comportamiento excelente. Entonces, al final del año se reúnen las autoridades y dicen, apreciados profesores, los felicitamos por el resultado excelente que han tenido en el crecimiento del cociente intelectual, en el rendimiento académico y el comportamiento. Pues claro, si somos los mejores profesores. Después se van con los estudiantes, apreciados estudiantes, los felicitamos porque han tenido un crecimiento excelente, un rendimiento excelente. Pues claro, si somos los mejores estudiantes. Permítanos aclararlos que ni ustedes son los mejores profesores, ni ustedes los mejores estudiantes. Los seleccionamos al azar. ¿Ah? Pero lógicamente, que el pensar que era así, les estableció un estímulo, ¿ah?, un reto y resultaron mejor. Quiere decir que sí es posible, ¿verdad? El mérito sí era posible, pero ellos creían realmente. No fue así. Entonces, lógicamente fue porque si eran los mejores profesores, los mejores estudiantes, entonces una lección de vida, y es real. Eso es importantísimo. Pero bueno, voy al tema, hay otro paradigma, el paradigma de la masividad. ¿Cómo lograr el crecimiento en cobertura sin que eso esté en detrimento de la calidad y pertinencia? Fácil decirlo, complicado hacerlo. Y lógicamente que eso lleva implícito metodologías, tecnologías didácticas, potenciar las tecnologías de información y comunicación, etc. Eso es sumamente importantísimo. Cómo lograr ese binomio calidad-masividad que no se separe. Es importante porque muchas veces a costa de logrando más masividad reducimos drásticamente la calidad. Entonces logramos inequidad no por acceso, sino por calidad de segunda o tercera. Eso es un problema serio y tenemos que ahí potenciarnos
de la mayor cantidad de herramientas. A propósito, en Nicaragua muchas veces y en muchas partes la educación multigrado se consideró una educación de tercera o cuarta categoría, que fueran los alumnos porque ni modo, y los profesores que y sin embargo se ha descubierto en el mundo que la educación multigrado tiene un extraordinario valor si se administra bien. Es más compleja, pero se administra bien un gran valor, porque lo sucede igual en una casa, el niño más pequeño aprende del más grande, etc. Hay un aprendizaje también ahí, pero hay que ser bien administrada, se requieren algunos recursos adicionales, pero hay que valorarla. Lo que subvalorábamos, hay países como Finlandia, que son de los países con más desarrollo en la educación, que están ahora promoviendo la educación multigrado. Claro, tienen otro nivel de recursos, entonces, muchas veces tiene el enfoque. Bueno, tenemos el tema de calidad y masividad, y otra vez el tema aquí de calidad, y tiene que ir vinculado al tema de pertinencia, ¿verdad? Porque calidad sin pertinencia no es calidad. Si en Nicaragua, en la Universidad Agraria, enseñamos el manejo con la máxima calidad, entre comillas, de la producción y explotación con alta productividad de las llamas o de las vicuñas, seguramente, o de las uvas o de la mostaza, tiene alta calidad, vamos a decir que sabe perfectamente, pero no tiene ninguna relevancia, ninguna pertinencia, ¿verdad? Así es, para Nicaragua, ninguna. Entonces, calidad y pertinencia tienen que ir de la mano, efectivamente. Y eso incluye no solo aspectos técnicos, sociales, sino también la propia idiosincrasia. Yo no le puedo decir, mire, a los de la costa caribe, ustedes dejen de comer sus comidas tradicionales, porque aquí es sushi lo que van a comer, por decir algo, ¿no? No, es cómo lograr eso con sus propias tradiciones, pero con más calidad, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, y un tercer paradigma es la accesibilidad. Ya lo decíamos, se requiere una educación personalizada, y en este reto las universidades también tenemos una deuda, por ejemplo, las personas con discapacidad, porque cuesta mucho, y además no es lo mismo la que tiene un problema auditivo, el que tiene un problema motor, etcétera, pero tenemos un reto enorme. ¿Cómo lo vamos? Es un desafío que tenemos. Pero bueno, la educación hoy más que nunca tiene que ser una educación ya no solo de las horas de clase, sino durante los 7 días, los 24 días de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en todo lugar y momento. Pero lógicamente, y aquí me voy a meter muy brevemente a un tema que le tocará a nuestro amigo José Ramón Saborido mañana, que hoy más que nunca la universidad tiene que ser innovadora, porque no hay recetas, como el desarrollo tiene que ser innovadora, tiene que ser promotora de la autogestión, de la creatividad y el espíritu emprendedor, porque casualmente nuestros profesionales de hoy van a enfrentarse con una realidad que ya mañana no va a ser. Tiene que emprender, tiene que aprender, como decía el informe de LOR hace muchos años, aprender a aprender, aprender a desaprender, aprender a emprender, aprender a convivir, aprender a ser, no solo a hacer, sino a ser como persona, como ser humano, como ser social. Es importantísimo, pero muchas veces, ¿cuál es la condición fundamental para lograrlo? Estar dispuesto a hacerlo. No hay ni alumnos perfectos, ni profesores perfectos. Somos seres humanos y ya podemos aprender mutuamente. Entonces, lógicamente que tenemos que pasar también de la época, ya ahora pasa el tema de la manufactura, como llama, a la mentefactura. ¿Cómo logramos introducir ese cambio? Bueno, aplicando específicamente, porque ya voy a finalizar la parte introductoria de esta conferencia, no se preocupen, solamente mencionar algunos aspectos particulares de ese contexto. Yo no puedo hablar de la educación sin un contexto global así, ¿va? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en Latinoamérica, en 1850 teníamos solamente 75 universidades. En 1950, aquí, cuando la autonomía, teníamos una universidad y teníamos 1000 estudiantes en Nicaragua. Ahora tenemos, entre públicas, privadas y comunitarias, en Nicaragua, en Latinoamérica, hay más de 2000 universidades propiamente dichas, ¿verdad? Si incluimos instituciones de educación superior, son más de 4000. Pero universidades propiamente dichas, pasamos de 35 a más de 2000. En Nicaragua pasamos de 1 a 59, entre públicas, privadas y comunitarias. Y pasamos de 1000 estudiantes a tener en el país cerca de 190.000 estudiantes. Esa es la realidad que tenemos en Nicaragua. Y aún así, apenas tenemos una cobertura del 22%. Fíjense, pasamos del 11%, duplicamos al 22%, pero aún así estamos muy por debajo de la media latinoamericana.
Aún así estamos muy por debajo de la media de la latinoamericana. O sea, no es que el país haya muchos profesionales, que tenemos una economía todavía que requiere dinamizarse y ampliarse. Y lógicamente también adecuar las profesiones, las competencias, los valores a las propias necesidades para ese desarrollo. Lógicamente que incluso algunos amigos de los llamados países desarrollados nos dicen que tenemos mucho. Pero fíjense que, por ejemplo, Europa tiene una cobertura ya que va entre un 56 a un 88%. Estados Unidos tiene una cobertura que anda por el 82%. Estamos lejos. O sea, no es que tengamos mucho profesional, es que requerimos realmente generar capacidades para que eso a su vez permita generar desarrollo, pero tiene que ser una educación pertinente, ¿verdad? Para que sea motor de la transformación. Entonces, lógicamente que es un reto muy grande. Entonces, en Nicaragua hay algunas cosas que nos están pasando y nos seguirán pasando. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿La población crece o no crece? Sí crece, ¿verdad? Tenemos un crecimiento todavía de la población. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tendencia con la cantidad de bachilleres que van a haber en el país? ¿Reducir, mantenerse o crecer? ¿Cuál es la tendencia? A crecer, ¿verdad? Tenemos más población. Estamos mejorando la educación, haciendo un esfuerzo por mejorar la educación preescolar. Reducir el analfabetismo, que no haya. La educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria. Entonces vamos a tener más bachilleres. Y si tenemos más bachilleres, vamos a tener más demanda de educación técnica y sobre todo de educación superior. Entonces vamos a tener una demanda creciente. Lógicamente que también vamos a tener una cobertura creciente, ¿verdad? Ya no solamente por los medios convencionales, sino también por los medios técnicos. Y ahora, pero la cobertura ya no solamente es de un tipo de universidades, sino universidades públicas, universidades privadas de servicio público, universidades comunitarias. Porque en este caso también hay que estar claro, pues digamos, en el mundo hay todo tipo de universidades, ¿verdad? Hay universidades que el servicio público trasciende a que si jurídicamente es público o privado. Es la visión que tiene, ¿verdad? Es el compromiso que tiene. Una universidad puede ser jurídicamente privada y tener una firme fortaleza y compromiso público, ¿verdad? Y ser un bien público. Y otra universidad puede ser pública jurídicamente, pero estar nomás conservando el status quo. ¿Ah? Entonces, no es una separación así. Claro, hay universidades que ven también la educación como una mercancía, como un negocio, al costo que sea. Por eso digo yo que hay universidades sin fines de lucro, yo lo digo siempre, y no me refiero solo a Nicaragua, me refiero en general. Hay universidades de lucro sin fin, ¿ah? Y peor aún, hay algunas de lucro sin escrúpulos, ¿ah? Bueno, esa es una clasificación diferente, pues, ¿verdad? Pero yo les doy las categorías, ustedes las clasifican, ¿ah? Entonces a mí me toca la parte fácil, pero es real. Entonces, no importa el aspecto jurídico. Ahora, pero hay que aumentar cobertura de eso. Ahora, lógicamente que las que tenemos una dependencia del presupuesto público, el crecimiento de la cobertura está bastante limitado por el crecimiento del propio presupuesto, ¿verdad? La que es una universidad que el estudiante paga un arancel, entre más estudiantes tiene, más ingresos tiene. En el caso de la otra no. Entre más estudiantes tenemos, menos presupuesto per cápita tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos combinar eso? No es sencillo. No es sencillo, pero hay que lograrlo, efectivamente. Lógicamente, porque hay quienes, digamos, se ve quienes ven la educación como un protagonista, un beneficiario, y otros lo ven como un cliente, ¿ah? Eso es también un tema. O igual sucede con los posgrados. Hay muchos países donde el posgrado, sin quitarle importancia, más que como un elemento de desarrollo de capacidades humanas, científicas y todo, no, se ve como una simple fuente de ingresos, y eso muchas veces limita la continuidad. Pero bueno, tenemos que el aumento de la cobertura, la mejora de la calidad. Ahora tenemos una ley, la ley 704, los procesos de autoevaluación, los procesos de evaluación externa, los planes de mejora y la presión social para que mejoremos la calidad es vital. Pero lógicamente que también ahí tenemos que hacerlo acorde con estos procesos de autoevaluación, que tiene que ser una autoevaluación orientada a la mejora, no como fin la autoevaluación, sino como medio. Porque en el mundo entero también uno puede comprar autoevaluación. Los rectores nos llegan ofertas de comprar autoevaluaciones, como puede comprar doctorados, entonces lógicamente que esa es la autoevaluación como medio, como fin. Ahora, nosotros tenemos que usar como un medio para mejorar. Eso es importante para la gestión de la calidad. Lógicamente que tenemos una situación particular
en muchas de nuestras universidades es que estamos teniendo una jubilación masiva de trabajadores docentes, trabajadores administrativos, y tenemos el problema que no nos hemos venido autocríticamente preparando para tener el relevo generacional listo. Y este es un problema de programación, es un problema de planificación estratégica y también pasa a ser un tema presupuestario, de recursos, porque significa que hay que estar siempre potenciando al que sale, pero preparando al que va a entrar, y en eso no estamos preparados. Muchas de nuestras universidades estamos ya teniendo, y vamos a tener los próximos años, una masiva jubilación. Y como digo, sin un relevo generacional todavía debidamente preparado y sin una capacidad para enfrentar todo eso, a pesar de que la economía de Nicaragua es una economía que crece, que tenemos estabilidad, pero tenemos un reto que debemos tener claridad para ese. Lógicamente, tenemos la tendencia que tengamos una articulación creciente entre las universidades públicas, privadas, comunitarias, las universidades con el Estado, las universidades con la sociedad, las universidades a nivel internacional. Eso hoy más que nunca es fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, Nicaragua tiene que seguir fortaleciendo, es una lucha que hemos compartido a nivel internacional con los hermanos de Cuba y otros países, que tenemos que seguir fortaleciendo la educación superior como bien público social, indistintamente que sea ofrecida por instituciones jurídicamente privadas o jurídicamente públicas, pero el enfoque tiene que ser de un bien público social como un derecho humano y como un factor imprescindible para el desarrollo. Es imposible, como sin canal, claro que habrá canal, que vamos a desarrollar desde la familia, desde la comunidad, desde la artesanía, desde la producción, desde el comercio. No podemos sin desarrollar capacidades humanas, científicas y tecnológicas en el mundo entero, y más con los retos que ya mencionaba al inicio. Entonces, ¿cómo esta tecnología, este conocimiento nos permiten reducir esa brecha de injusticia, inequidad e insostenibilidad que tiene el mundo? Ese es un reto enorme. Lógicamente que tenemos que continuar elevando la cobertura, que sigue siendo todavía, a pesar de que la hemos duplicado, sigue siendo muy baja, pero que sea una cobertura con calidad y con pertinencia para la realidad presente y los retos que como sociedad tenemos y que el mundo tiene. Lógicamente que tiene que ser una educación para los diferentes niveles y además con diferentes modalidades. Pero lógicamente cada modalidad es un desafío no tanto de contenido, sino pedagógico y didáctico. Porque ¿qué pasa en muchos países? Se hace educación por encuentro, o que se le llama educación a distancia, pero en la práctica es una educación presencial por encuentro, pero no se han adecuado ni los materiales, ni el enfoque pedagógico, ni el enfoque didáctico para esa educación. Es un reto que tenemos y lo vemos en positivo. Tenemos que aumentar de forma gradual como país la inversión en educación. Lógicamente que si el presupuesto crece, tendremos que ir destinando más recursos. Nicaragua destina relativamente alto, pero el presupuesto es pequeño. Si crece la economía como está, tenemos que seguir aumentando y además haciendo un uso eficiente y transparente. Pero aquí aprovecho de decir que la transparencia trasciende al uso financiero, que tiene que ser apegado a las leyes, a los procedimientos, a las normas, sino a los legítimos fines de cada recurso que tenemos, y también la transparencia de los procesos, porque la transparencia es financiera, pero la transparencia de los procesos, la transparencia del actuar, ahí tenemos un enorme, ahí tenemos que decir, como decía Martí, la mejor manera de decir es hacer. Entonces tenemos que hacer educación también, digamos, mediante un uso eficiente y transparente. Eso es sumamente importante. Es un reto grande, porque lógicamente hay gente, sobre todo los que recibimos el 6%, piensa que tenemos la plata ahí. No. Tenemos la plata, es insuficiente, pero cualquier cantidad que fuera, tenemos una responsabilidad con las generaciones pasadas, presentes y futuras, de ser eficientes y de ser transparentes y de hacer un uso debidamente focalizado para dar el mayor impacto social. Ese es un reto grande, no es fácil cumplirlo tampoco, ¿verdad? Pero estamos comprometidos en principio. Y esa es una defensa de la autonomía. ¿Pero qué es la defensa? Defiende la legitimidad de la autonomía. Porque si nosotros no hacemos un uso eficiente, un uso transparente y un uso debidamente direccionado de los recursos, entonces no estamos defendiendo la autonomía, porque no estamos defendiendo la legitimidad del aviso. Porque lo hemos dicho siempre, la autonomía universitaria no es para hacer lo que se quiera, cuando se quiera y con la calidad que se quiera. La autonomía universitaria es para hacer lo que el pueblo espera, necesita y requiere que las universidades hagan. De lo contrario, no tiene razón de ser. Es como hemos dicho, la universidad por la universidad no tiene razón de ser. La universidad tiene razón de ser en la medida en que actúa y responde a las aspiraciones, necesidades y desafíos de la sociedad. Lógicamente que tenemos que seguir definiendo los planes estratégicos
de formación y capacitación en función del Plan Nacional de Desarrollo Humano, que implique capacidades humanas, científicas y tecnológicas que respondan a eso. No puede ir el desarrollo por aquí, nosotros vamos por allá. No puede ir las investigaciones por aquí, los problemas están por aquí. O no puede ser también ese desafío que tenemos de reducir brecha. Bueno, hay que garantizar una dinámica y sistemática articulación de todo el sistema educativo. Tenemos que lograr que nuestras universidades sean realmente proactivas, dinámicas, participativas. No podemos ser, digamos, ahí espectadores del desarrollo. Tenemos que ser motores del desarrollo, no porque transformemos nosotros, sino porque trabajamos mano a mano con la sociedad, con los actores de la familia, la comunidad, del Estado a nivel internacional. No es que vamos a ir a transformar, eso no existe. Vamos juntos a trabajar, cada quien desde sus saberes, sus capacidades, la ciencia y los conocimientos para avanzar. O sea, no somos los sabios, ¿no? Somos los que de nuestras capacidades aportamos en esa lógica y debemos de aportar. Lógicamente que lo decíamos, que tenemos que aumentar los niveles en la calidad y la pertinencia en los diferentes niveles, la actualización permanente de los educadores, los contenidos del currículo. Ya ahora no basta sacar una maestría o un doctorado, es importante, pero la actualización permanente es vital. Y ahí nos sirven las herramientas tecnológicas, y ahí nos sirven la internet, y ahí nos sirven las redes sociales, casualmente, para también, en fin positivo. Ya no solo los libros físicos, por ejemplo el CNU este año está poniendo con recursos 6% a disposición 80.000 libros al 100% de los estudiantes universitarios en español. Ya ahora, ya no solo el libro físico, sino el libro virtual. Ya el álgebra de Baldor ya no solo la podemos ver, digamos, en físico, sino también virtual, igual que la literatura, como la literatura de nuestro gran Rubén Darío. Bueno, se requiere, yo estoy convencido, una verdadera revolución pedagógica y didáctica. Otra vez fácil decirlo. Y digo, esto no es válido solo para Nicaragua. Tenemos todavía, creo que estamos todavía muy a la saga, estamos todavía haciendo clases como que ya no existiera un cúmulo tan grande de conocimientos, como que no existiera la tecnología. Y realmente tenemos, eso hay que aprenderlo, no hay receta tampoco, pero realmente los tiempos actuales ameritan una verdadera revolución pedagógica didáctica. Tenemos que crear un sistema que incluya la acreditación de calidad, la movilidad académica, y aquí hago otro paréntesis. Muchas veces hablamos de movilidad solamente internacional. Yo le digo, ¿y por qué no la nacional también? Yo le digo, le ponía el ejemplo hoy en una reunión. La UNAM León tiene medicina veterinaria y la UNA también. ¿Por qué no hacemos que un estudiante de la UNA vaya 6 meses allá y uno de la UNAM viene para acá? Es costo cero. Si aquel es pecado y este pecado es costo cero, pero beneficio alto. Es un problema de flexibilidad positiva, de creatividad, pero muchas veces nos encerramos en unos esquemas curriculares que lo que hacemos en vez de facilitar es dificultar. Nos convertimos, en vez de facilitadores, en dificultadores de los procesos. Y espero salir bien. O que me den entrar a la una. Pero es real, pues, lo digo en positivo, ¿no? No lo digo en negativo, lo digo en positivo, ¿verdad? Como retos, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, pues, digamos, podemos hacer mucho intercambio. Y si un estudiante de Lupoli va para la UNA o para otro, y viceversa, aprendemos mutuamente. Y también que vayan a otros países, pero que vengan también, que aprendan nuestra cultura y nosotros aprendemos de ellos también, porque la movilidad exterior siempre va a ser limitada. Eso no significa que no hay que hacerla, eso es importante. Entonces, el tema de la movilidad académica hay que ser mucho más creativo, o las pasantías de nuestros docentes. Si un docente va a estar 6 meses por allá y otro viene, ambos van a fortalecerse y va a ganar la universidad y va a ganar el país. ¿Qué falta para hacerlo? Estar dispuesto a hacerlo. ¿Hace falta recursos? No. Hace falta estar dispuesto a hacerlo. Entonces creo que ahí el desafío otra vez es la convicción de hacerlo. Lógicamente el reconocimiento de títulos es clave. Muchas veces, si viene de una universidad que es reconocida, debiéramos tener un reconocimiento más específico. Ahora, si viene de una universidad que no sabemos de dónde apareció, cómo apareció y todo, pues ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Pero siendo una universidad muy conocida, muchas veces hacemos todos los procedimientos que elevamos los costos y complicamos las dificultades. Yo creo que tenemos que ser responsablemente mucho más facilitadores, y no siempre lo somos. Lógicamente, potenciar la tecnología de información y comunicación, ya lo habíamos hablado, introducir las reformas a los planes de estudio, de modo que incorporen la investigación como un eje transversal, pero la investigación no solamente la investigación del método científico, sino la búsqueda de la verdad, porque muchas veces investigación solamente se entiende como el método, claro, la investigación pura y dura es buena, es necesaria, es imprescindible, y tenemos que hacer más en el país,
pero la investigación como la búsqueda permanente de la verdad, o como la búsqueda permanente de la solución a los problemas que hay en la sociedad y en la ciencia, ¿verdad? Ese debe ser un aspecto, y eso es lo que permite emprender, y eso es lo que permite innovar al estudiante otra vez. Bueno, lógicamente que la producción de conocimientos técnicos y científicos de impacto social, eso es importante, porque no nos podemos dar el lujo de crear ciencia para recrear el intelecto, solamente recrea el intelecto, y hay que estimularlo eso, ¿verdad? Pero tenemos que también tener focalizado hacia el impacto, las líneas de investigación. Ahora, si alguien quiere hacer una investigación muy particular, que la haga, ¿no? Y hay que apoyarlo, pero las líneas de investigación tenemos que tener coherencia en las necesidades, aspiraciones y además una visión integral, no solo la investigación dura, la investigación social, la investigación cultural, la investigación científica, todo, incluyendo, digamos, aquí nos deleitamos ahora con tan exquisito y extraordinaria introducción cultural, digamos, eso también es conocimiento, y eso también es arte, y eso también es investigación que se genera también. Bueno, lógicamente, la actualización permanente de los educadores y el compromiso permanente, porque muchas veces hacemos cursos, especialidades, diplomados, pero muchas veces regresamos al aula a hacer lo mismo. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos? ¿Y cómo logramos tener un enfoque multidisciplinario? Muchas veces nosotros decimos, para que haya un enfoque multidisciplinario, juntemos a los profesores de varias disciplinas y que vayan a hacer una práctica juntos. Entonces uno se ponía a esperar al otro. Entonces era una gira multidisciplinaria, pero era una práctica completamente disciplinaria. ¿Ah? No, es como de una disciplina se alimenta la otra, ¿no? Eso es importante. Entonces también no es sencillo, lo practicamos. ¿Y cómo logramos? Es un tema de enfoque otra vez, ¿verdad? Lógicamente que ya lo mencionábamos, la reforma. Bueno, la vinculación permanente. Ahora, otro aspecto importante que requerimos, un sistema de evaluación y estímulo al desempeño. Yo soy de los que creo que ojalá los que trabajan mucho reciban 5 o 10 veces o todas veces más en retribución moral y material. La moral es imprescindible, pero es insuficiente, ¿eh? Pero lógicamente por desempeño y por resultados. Hay unos aspectos vitales para todo el mundo, es bueno, pues digamos, todo el mundo tiene derechos, si hay inflación, si hay esto y lo otro. Eso no estamos hablando de esos aspectos generales, ¿verdad? De sus derechos humanos, no, pero estamos hablando que por justicia debiéramos de tener una política de evaluación y estímulo al desempeño. Y eso realmente nos permitiría dar en primer lugar, ser justos con quien trabaja, pero además nos permitiría dar un salto, porque realmente las demás personas que quieren hacer, pero muchas veces nos sucede que es, ve, vos sos tonto, yo bueno, igual que voy, me llevo la vida con calma, no, sí, a veces pasa, ¿no? No voy a decir que siempre. ¿Por qué? Porque no hay una política. Pero tal vez si la persona tiene un sentido de responsabilidad, lo hace. Pero algunas veces nos pasa. Entonces es un sentido de justicia y también de desarrollo. Yo creo que desde esa perspectiva es importante también, digamos, es un reto grande, no es fácil hacerlo. Y tenemos que consensuarlo con nuestros amigos de los gremios, porque los sindicatos y los estudiantes tienen un rol clave, son parte fundamental. Pero tiene que ser también para que hagan su papel de reivindicación laboral, pero de reivindicación institucional con la sociedad. Eso es importante, porque no haríamos nada reivindicándonos laboralmente si no nos reivindicamos socialmente con la sociedad por y para la cual existimos. Y ahí tenemos un reto muy grande, no es fácil, pero tenemos que trabajar juntos y realmente con otra visión. ¿Cuál es el sentido clave? Responsabilidad, compromiso, y compartimos visiones, no hay recetas. Desde la visión del estudiante, desde la visión del gremio. Todos tenemos que trabajar porque mejoren las condiciones de trabajo, de los trabajos docentes y administrativos, y las condiciones de vida de los estudiantes, todos. Pero todos tenemos que trabajar también para que se mejore la calidad, para que se mejore la pertinencia, para que hagamos más y mejores las cosas, para que tengan más impacto en la sociedad, porque no nos podemos también ser autodestructivos, porque al final eso se revierte contra la sociedad por la cual existimos y al final se revierte contra nosotros también, y muchas veces tenemos una percepción equivocada. La lógica de las condiciones de trabajo, yo les digo, yo como presidente de la yo como rector de la universidad o cualquiera de nosotros tiene que estar preocupado porque mejoren las condiciones salariales y de trabajo y de vida, pero tenemos que estar comprometidos para que mejore el impacto de cada una de nuestras instituciones en la docencia de pre y posgrado, en la investigación, en la extensión hacia la sociedad, y al fin nos va a hacer ganar. Y lógicamente desde una perspectiva legítima, no desde una perspectiva prebendaria. ¿Ya? Eso es importante.
porque no podemos pasar de los tiempos en que se daba la vida por convicción a sacrificar, o más bien a disfrutar lo que fue producto de la sangre, de la lucha, sin una clara compromiso. Se luchó por mejores condiciones de trabajo, se luchó por mejores condiciones de vida, pero se luchó por una universidad que responda con calidad, pertinencia, transparencia e impacto hacia los retos de la sociedad. Eso es, otra vez es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero si defendemos la autonomía, no puede ser la autonomía para uso, como decía Mariano Fiallo, yo lo digo siempre, la autonomía es un goce y un padecer, pero decía Mariano Fiallo, yo creo que es más un padecer por el trabajo y compromiso que sea, pero no podemos darle la vuelta porque eso no fue lo que no podemos convertirla más en el goce que en el padecer. Yo creo que el goce tiene que ser, por supuesto, el derecho, ¿no? El derecho a una vida mejor, pero sobre todo el goce del deber cumplido, ese gozo que principalmente el maestro tiene, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, lógicamente tenemos que modernizar la infraestructura física y tecnológica, tenemos que desarrollar programas de formación para personas con capacidades diferentes, tenemos que desarrollar la complementariedad universitaria y superar la lógica feudal que muchas veces existe en nuestras instituciones. Muchas veces dentro de nuestras instituciones nos desconocemos o no nos apoyamos y ya no digamos entre nuestras instituciones, o muchas veces cooperamos más de una institución con otra de fuera, y realmente tenemos que cooperar regionalmente, pero tenemos que hacerlo también nacionalmente. Tenemos que promover el desarrollo e integración de nuestro pueblo y de nuestros pueblos a partir de nuestra identidad, diversidad e interculturalidad, sabiendo que somos una sociedad plurilingüe y multicultural. Eso es vital, reconocer eso para poder avanzar. Entonces es clave desde esa perspectiva los retos que tenemos. Ahora, como les digo, quien está aquí, ya para finalizar, tenemos un reto con África, con Europa, con Norteamérica, con América del Sur, con el Caribe, porque cada uno somos parte de este sistema, somos parte, y lo que hagamos para bien será bien para todos, y lo que no hagamos para bien no será bien para todos. Ese es un reto muy grande. Efectivamente, construir una sociedad mejor para que superar esos niveles de injusticia, de inequidad, de insostenibilidad que prevalecen, a pesar del exuberante desarrollo científico y tecnológico que existe en el mundo, a pesar de la acumulación de riqueza. Tenemos que trabajar para que esa ciencia, esa tecnología sea con conciencia, que los instrumentos sean eso, no un medio de dependencia, sino un medio de desarrollo, pero que en cualquier condición no sustituya a las personas, y que nos integramos este pueblo y los pueblos, y aquí principalmente América Latina y el Caribe, nos integramos con identidad propia y con la mente en alto, con los ojos firmes. Eso es importante. Y aquí también entran los aspectos culturales. Yo le digo, si el 31 de octubre alguien se quiere poner una calabaza en la cabeza, es su derecho. Y eso no es ningún problema. El problema no está en que alguien se ponga un disfraz. El problema está en que sintamos vergüenza de nuestras tradiciones y culturas. Abrirnos a las culturas del mundo en buena hora. Abrámonos a las culturas del mundo, pero con identidad propia. Y intercambiemos con la cultura del mundo, pero no abramos sintiendo vergüenza en nuestra cultura. Conozcamos el arte culinario del mundo, pero sintiéndonos orgullosos de nuestro gallo pinto, nacatamales, pozol con leche, semijícaro, y ya no sigo porque me dio hambre. Es realidad. Es abrirse al mundo, pero con identidad propia, con orgullo, digamos. Esa es la lógica. Porque muchas veces la educación en este país le infundió a los niños y niñas vergüenza de nuestras bebidas, de nuestras comidas, de nuestros bailes. No, hay que abrirse al mundo, pero decir, aquí está mi baile y me aprendo todos los bailes, y aprendo. Esa es la integración con dignidad. Ese es un reto muy grande, y ese es un reto de las universidades, efectivamente. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero decirles, amigos y amigas del UPOLI, del sistema universitario nicaragüense, somos la educación superior. Tenemos una responsabilidad superior. No tenemos la verdad superior, no. Una responsabilidad superior, la verdad es compartida. Y como tan verdad tiene una persona humilde, que no sabe leer y escribir, pero tiene mucha verdad, como tiene, digamos, el científico, pero si se combina eso, construimos una mejor verdad para todos y todas. Tenemos el reto, o ser parte del problema, o ser parte de la solución. O simplemente ocuparnos, o cada día ocuparnos más de la transformación social en positivo. No es problema que seamos de alguna manera una élite, porque somos pocos, pero siempre y cuando sea una élite del privilegio de trabajar por toda la sociedad, no una élite para abstraerse como una vitrina de cristal y ser indiferente a lo que pasa. Y por eso es que yo les digo a los estudiantes
Por favor, no se les ocurra apoyar la lucha contra la pobreza, no apoyen la lucha contra el hambre, no apoyen la lucha por la salud, nada de eso. Hagan la propia, que es diferente. Desde su labor que es diferente. Porque una cosa es apoyarles, que eso no me toca, pues cualquier cosa que haga. Es como la responsabilidad social empresarial, si no es bien entendida. Yo hago cualquier cosa y regalo 10 cuadernos. No estoy criticando en genérico, igual nos pasa a todos. Bueno, una vez más, apreciada rectora, apreciados miembros del patronato, apreciados amigas y amigas todos y todas, no he dicho ninguna verdad ni ninguna cosa nueva, he hecho reflexiones, porque la verdad cada quien construye su propia verdad, pero hay una verdad que a todos nos pertenece, es que construyamos una sociedad, no importa si estamos en África o estamos en Latinoamérica, el Caribe, Nicaragua, donde sea, que por razones políticas, ideológicas, espirituales, religiosas, hay cosas que son inaceptables, la pobreza, el hambre, la marginación, el deterioro ambiental. Y si avanzamos en eso, para una condición mejor, indistintamente los aspectos particulares que son propios y legítimos, todos vamos a sentir nuestra labor humana y nuestra labor en esta tierra cumplida y vamos a poder mirar al frente, mirar los ojos, también el entendido a propósito de las críticas, como digo, que cualquiera le puede ensuciar la cara a uno, pero la conciencia solo uno se la puede ensuciar. Eso es sumamente importante. Muchas gracias por este gran privilegio y adelante, y que este año sea exitoso o en su defecto exitoso, pues ante cualquier condición. Muchas gracias.